Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo, cuestiónalo, coméntalo y síguenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a otro episodio donde vamos a conversar de un tema que, a pesar que ha pasado un año, un tiempo bastante largo para las actividades que hacemos día a día, pero en tiempo tal vez por llamarlo así, de la edad de la Tierra es una pequeña parte, ¿no? Teniendo en cuenta la edad de nuestro planeta. Y sobre todo teniendo en cuenta que los procesos que se dan en la naturaleza a veces suelen tomar hasta miles de años. Entonces, ¿por qué partimos con esto de hablar un poco del tiempo, de qué tan complejo puede llegar a ser? Es que vamos a analizar qué ha pasado un año después del último desastre ambiental que ha ocurrido en nuestro país, y los que han estado tal vez un poquito más atentos a esto ya habrán podido identificar, ya que ha sido de alcance internacional, ¿no? Entonces estábamos hablando del evento que sucedió un 15 de enero, un 16 de enero del 2022. El sábado 15 de enero de 2022 se produce un derrame de crudo en el mar peruano. Este incidente se suscita durante el proceso de descarga del cargamento que llevaba el buque de bandera italiana, ojo, bandera italiana, propiedad de la empresa de Amico Fratelli, el buque llamado Mare Dorico. La operación se estaba realizando en la estación multiboyas de la refinería La Pampilla, que es una refinería operada por la española Repsol. Y bueno, para conversar más a detalle de esto, ya saben, tengo el gusto de estar acompañado por mis dos compañeras de este espacio, Dorothy y Karen. ¿Cómo están ahora para poder hablar sobre ese tema tan importante? Hola a todos. Emocionados de poder conversar un poquito sobre el tema. Hola a todos y todas. Gracias por compartir otro episodio de este capítulo. Y como bien señaló Paul, vamos a hablar ahora del ecocidio de Repsol, que ha sido uno de los eventos de repente más catastróficos y conocidos en el mar peruano, de los cuales aún hay rezagos, van a haber rezagos. Entonces es importante que como personas del Perú y en general, ¿no?, de las personas que tengamos actividades de producción, conozcamos qué medidas se pudieron hacer o cómo sucedió, cómo prevenirlo y sobre todo cómo ser agentes que aprendan, que conozcan, que cuestionen y sobre todo que aporten en el tema, ¿no? Sí, y sobre todo vamos a centrarnos en algunos datos que tal vez han pasado desapercibidos hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, si ustedes buscan detalles del evento en sí, lo primero que van a tener en el buscador es de la información de que el barco, por ejemplo, es propiedad de Repsol, lo cual después de haber investigado no es un tercero. Sí, de hecho, si pones derrame de petróleo Perú, te sale automáticamente y se relaciona directamente con Repsol. Nada más no mencionan estas dos empresas o a estas otras empresas, estos terceros. Sí, entonces partimos por ahí de información tal vez que no digo, y con eso tampoco quiero lavar la imagen de Repsol, pero hay que tener los datos bien claros y sobre todo... Es inlavable su imagen, creo yo. No, pero igual por si se puede malinterpretar. Sobre todo, ¿por qué? Porque cómo funciona el procedimiento administrativo a nivel de nuestro país. Sobre todo, por eso hago hincapié en esta parte. Y bueno, para hacer un breve resumen, ese día, como ya lo estaba contando, se suscita el evento, y dentro de las cosas que pudieron salir mal es el reporte inicial. Tenemos casos que se han dado a nivel del mundo donde, lamentablemente, como en cualquier actividad que hacemos en el día a día, estos incidentes pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo primero que salió mal aquí? El reporte. El reporte inicial hablaba incluso de una cantidad inferior a los 2 dígitos de barriles de petróleo. Si mal no recuerdo, eran creo que 6 barriles, lo cual es una cantidad ínfima, ¿no? Es algo controlable, algo totalmente manejable. Y es por eso que imagino yo que dentro del organismo de evaluación y fiscalización ambiental habrá pasado como un evento que se da, ¿no? Rutinario y que ha sido controlado y listo. Cotidiano, rutinario tal vez. O fácil de controlar, ¿no? De repente, no esperado, pero fácil de controlar.
Sí, pues. Pero la sorpresa se da al día siguiente, donde pescadores, donde personas que hacían actividades deportivas o actividades diarias en la costa aledaña a la ubicación de esta estación, empieza a haber un color diferente en el océano, llamando su atención. Y es que a partir, Me imagino también la textura, ¿no? No solamente el color, efectivamente, porque el petróleo es viscoso. efectivamente. Bueno, y es que a partir de ahí es que tanto prensa nacional, internacional, empieza a vislumbrar el tamaño del problema. Hay fotografías que son realmente impactantes. Incluso yo les invito a ver una nota que ha preparado Nat Geo, donde tienen un gráfico interactivo del alcance del derrame, con algunas postales que sí que podrían servirnos tal vez para ser conscientes, ¿no? A veces tenemos que ser un poco gráficos, lamentablemente. Entonces, a partir de ahí vemos que es un desastre, algo que va a tomar décadas poder recuperar, el mar pueda sanar, por decirlo así. Y tenemos casos que en otro, el más común, el más recordado es el de Exxon Valdez, ¿no? A nivel internacional, donde un buque igual estaba realizando operaciones en el mar Ártico y termina encallando. ¿Cuál es la diferencia con el evento que tuvimos en la costa de Perú? Es que ahí se actuó mucho más rápido. Si bien es cierto, la cantidad y el nivel y el flujo de crudo que se estaba derramando también era superior, pero la respuesta fue mucho más rápida. Eso no quitó que hay efectos que hasta el día de hoy todavía están siendo evaluados, todavía están siendo analizados, que tienen que tener bastante recuperación. Y bueno, para empezar un poco también con algunos detalles que sí, que conocemos y a que algunos que no tenemos a ciencia cierta claros de qué pasó, se habló desde el primer día, desde el primer momento en que todo se debía a la erupción del volcán Tonga, que está a bastante kilómetros de la costa peruana. Sin embargo, es un evento que no ha sido registrado uno similar en los últimos años, ¿no? Por lo cual sí habría alterado el comportamiento del mar. Sin embargo, que a ciencia cierta todavía no sabemos si ha sido el responsable directo de este incidente. Sí, y es importante también conocer que expertos de Oceana también mencionan que, y cualquier otros expertos en el tema también han señalado que las acciones en caso de vertimiento deben ejecutarse dentro del plazo de 48 horas como máximo, ¿no? Y eso incluso estaba dentro de sus instrumentos propios de Repsol, que creo que ya lo hemos escuchado en los diferentes ámbitos, todos decían, ¿y cuál era su plan? ¿Y cuál era su plan? ¿Y dónde está su plan? ¿Y dónde están los equipos? Y la mayor crítica también que se les dio, además del informe que ya señaló Paul, también está el tema de las medidas que implementaron, ¿no? Iniciaron con personal no capacitado, iniciaron con equipos no capacitados y lamentablemente esto no solamente lo difundió, lo manejó de repente la sola empresa Repsol, sino incluso la ciudadanía en su afán de querer ayudar y el gobierno en su afán de repente no dar una respuesta rápida, pública, las personas comenzaron a involucrarse, a afectarse, incluso las mismas personas de las zonas afectadas comenzaron a involucrarse y creo que más allá de la extensión que tuvo, que ya sabemos incluso que DIGESA determinó que más de 24 playas estaban inhabilitadas para el acceso, imaginémonos la extensión que esta tuvo. También sepamos que nosotros de alguna manera en nuestro afán de no encontrar canales de información rápidos y ágiles, comenzamos a buscar formas de ayudar, ¿no? Como ciudadanos en general y nos vimos de repente en esta campaña de Hair Boom Perú que comenzaron a donar cabello o comenzaron a generarse iniciativas que finalmente con el muy buen propósito de ayudar o de rescatar animales de repente terminaban afectando más y extendiéndose más, ¿no? Entonces también ahí de repente fallamos como también como estaba no dar una respuesta rápida o una información al que tenga un alcance amplio y mayor a las personas de la zona cercana y también pues la empresa tiene un error bastante grave que como bien señala Paul tendría que ser un proceso administrativo sancionador. Y diría también yo que mucho ha influenciado también
las redes sociales. Es un arma lamentablemente de doble filo, ¿no? A veces ahora la buscamos para obtener todo tipo de información, pero no necesariamente esta información es totalmente fidedigna. Entonces, eh, ese puede también haber sido uno de los motivos por el que, si bien es cierto, la gente con toda la intención ha intentado ayudar y poner su granito de arena, ha ido hasta gente que se ha metido tal vez embarrándose de petróleo para ir a rescatar animales, pero sin usar el implemento de protección adecuado, y eso ha generado también daño. Entonces, eso también hay que considerar, hay que buscar bien la información, no confiarnos del todo tal vez de las redes sociales. No, sí, y bueno, partiendo de que el petróleo como tal es altamente tóxico, a pesar que es un material que sí está presente en la naturaleza. De hecho, hay erupciones naturales de crudo. Sin embargo, estos ecosistemas ya están desarrollándose como para poder hacer frente a esto. Pero ¿qué pasa cuando tienes un ecosistema que es completamente nuevo ante este tipo de materias? Los resultados ya los hemos visto: fauna con graves efectos negativos, mucha fauna ha muerto. Y eso que es de la que vemos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay gran cantidad de seres microscópicos que habitan en el mar y por ejemplo, son una de las mayores fuentes de captura de carbono a nivel mundial. Entonces, una de estas causas, como un evento tan grande que se ha dado, Es cierto. tenemos que ser conscientes de que el mar no va a volver a ser el mismo, quién sabe, tal vez hasta en 30 o 40 años. Ya se impactó, ya se alteró. Y bueno, para seguir un poco con algunos detalles de lo que ha estado sucediendo, de hecho, hasta una nota reciente que yo pude encontrar, que está publicada en el portal del Estado, ¿no? Sobre cuál es el estado de la costa, y es una evaluación que hizo OEFA al día 27 de enero de 2023, más de un año. Todavía se registra en 10 playas presencia de hidrocarburos, de un total de 25 espacios que ellos evaluaron. Bueno, entonces de 25 espacios, que 10 todavía estén afectados o con presencia de hidrocarburos, nos habla de el impacto y que tal vez las medidas no han sido completamente efectivas. ¿Ustedes cómo ven este escenario o qué otra información podrían compartir? Ya. Es importante también, como señalas, que no hay pues medidas claras o de repente en el sentido visual que nosotros hemos observado toda la comunidad nacional e internacional e ir y visualizar que aún hay coberturas negras, vamos a llamarlos, es que no evaluamos únicamente parámetros y solamente nos dejamos llevar por lo visual e incluso afectaciones a la fauna, nos damos cuenta que físicamente, vamos a decirlo, no hay medidas. Y obviamente ya en la parte técnica, incluso Oceana había señalado cuando habían pasado ya 10 meses del atentado, habían indicado que, por ejemplo, Repsol ha iniciado o se le ha exigido, por ejemplo, que presente un plan de rehabilitación de la afectación que había generado, el cual debería tener un carácter público. Y según he revisado, aún no he encontrado esa información que permitiría de repente un compromiso de la entidad para poder adaptarse. Como señaló Paul, aparte de las afectaciones a las zonas, a las playas que se habían indicado, también habían zonas de reserva, zonas donde hay protección de fauna. Entonces las medidas que se esperan es de un plan de rehabilitación a todo este espacio. Se espera que esta publicación sea pública, valga la redundancia, y que sea de acceso a todas las personas. Eso es por la parte de repente de la recuperación y la parte legal que le corresponde al Repsol. Y por otra parte también está el tema de las compensaciones económicas que se están firmando de repente por lo bajo o por lo alto, no se sabe, por los comentarios y los artículos que salen, pero se espera también que si es que hay una compensación económica que apunta a validar o a cubrir el costo de vida que están perdiendo de repente las personas o pescadores que dependían de estos espacios, sea pues con una especificación del modelo económico con el cual calculan que el monto que se les asigna a esas personas sea real, verídico, y que no sea pues algo que simplemente tape la urgencia y el tema mediático, ¿no? Eso es por la parte que los otros factores que se deben considerar en adelante. Y bueno, para complementar también, hay que tener en cuenta de que cada ecosistema es un mundo diferente y cada ecosistema tiene también un tiempo de recuperación distinto. Y también va a depender también de la viscosidad, la calidad, la concentración del crudo, del petróleo que se ha
que se ha vertido en este ecosistema en específico. Hay algunos petróleos algunos crudos que son más solubles, por ejemplo, que otros más viscosos, pueden viajar a más distancias, etcétera. Entonces, es un factor también que hay que considerar y es una de las razones, me imagino también probablemente, aparte de que las medidas no han sido lo suficientemente eficientes y también porque solamente ha pasado un año, como mencionas, Paul, probablemente el ecosistema va a tardar en recuperarse entre unos 20, 30, 40 años, dependiendo de la naturaleza del mismo y su proceso natural de restauración, porque cada ecosistema también tiene un proceso, entra en un tipo de estado de emergencia para regresar a su estado natural, a su estado previo antes de alguna interrupción. Y cada ecosistema tiene un tiempo distinto. Entonces eso también es un factor que hay que considerar. A un año no creo que se van a ver tampoco muchas mejoras o va a restaurarse el ecosistema en su totalidad. Esto va a pasar, como has mencionado, 20, 30, 40 años, si es que lo vuelve a hacer también, ¿no? O sería muy curioso que la información sobre estos pequeños detalles también sea pública, ¿no? Algo que no ha pasado desde el principio, como ha dicho Karen. Incluso hasta el plan de contingencia estaba desactualizado. Todo mal. Todo lo que podía salir mal ha salido mal aquí. Eso que se iba a preguntar, si alguien sabía cuál era la concentración de este crudo que ha sido vertido. No es información que se haya publicado. No se sabe, ¿no es cierto? Y justo ahora lo he estado buscando también y tampoco lo encuentro, porque encontré este artículo que les menciono y me pareció muy interesante y dije, pucha, entonces hay que saber qué tipo de material ha sido vertido y tal vez esto nos podría ayudar a tal vez tener nosotros todos una idea general de qué medidas se podrían aplicar, pero no es información pública, creo que sí debería de serlo. Digámoslo. Sí, bueno, es algo que debería de trabajar OEFA. Yo entiendo que gran parte de la información que ellos manejan tratan también a veces de mantener la reserva, entiendo que por el debido proceso, o sea, cosas que probablemente un abogado no se explicaría de mejor forma, pero entre estos casos la presión mediática ayuda, entonces al menos creo que coincidimos de que el llamado sería eso, mostrar la información más detallada, siempre en cuando hay que tener en cuenta estos límites hasta dónde se puede mostrar, pero hay datos que van a ser bastante útiles, no solo para el hecho de hacer presión, sino también hasta para investigaciones, porque esas cosas hay que aprender. No va a ser el último. Eso va a poder pasar más adelante y sería bueno que incluso tengamos especialistas que puedan tratar a nivel local ese tipo de incidentes, ¿no? Y población en general también, para saber cómo actuar, para que las personas, los pescadores, las personas que viven digamos, en estos distritos que tienen playas, sepan también cómo actuar, porque creo que esto ha tomado desprevenido a muchas personas y muchos querían ayudar pero no sabían qué hacer, porque la información no estaba disponible o se desconocía cómo proceder, que desde mi posición puedo poner mi granito de arena y apoyar. Y esta información, como mencionas, Paul, si es libre, si está al alcance de todas las personas, nos podría ayudar a estar más preparados para el siguiente evento. Que Dios no quiera que pase, pero si es que pasa, al menos tendríamos una idea general de cómo podríamos reaccionar o intervenir o actuar. Karen. Sí, y de repente, claro, y creo que Paul también va a añadir un poco de las cifras respecto a los vertimientos y creo que es importante también añadir que este es de los más conocidos, ¿no? Y el de repente el que tiene un impacto más amplio. Pero Perú no está ajeno a los derrames y como bien señalamos, la falta de información y la falta de investigación en el tema hace que finalmente las zonas de selva o las zonas de costa que están afectadas por estos temas y que, bueno, lamentablemente están alejadas, la gente no tiene redes sociales y no lo difunde, se vean afectadas monumentalmente sobre el tema, ¿no? De repente en volúmenes no tan grandes y en cantidades de repente no tan esparcidas, pero de todas maneras las cantidades son continuas, ¿no? Y es importante involucrarnos. Sí, como has estado avanzando, Karen, ya casi como última parte de ese episodio, empezamos recordando de que en los últimos 24 años, de acuerdo a un reporte publicado en mayo de 2022 por la SPDA, se han presentado 600 derrames de petróleo en la Amazonía, con 87.000 barriles de petróleo derramados, que parece una cantidad exorbitante, pero lo que se derramó en el mar fueron 16.000 barriles. Estamos hablando casi de la quinta parte, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta también un poco el alcance de esto. Pero eso no quita que los incidentes que se han suscitado en la Amazonía tengan que ser minimizados. Muchos de estos ni siquiera los vemos en los titulares, no sabemos qué ocurren ni por qué ocurren. Se habla de que son fallas en los ductos de transporte, en las actividades de operación, y también se hablan de que hay actividades de sabotaje, ¿no? Incluso hay reportajes que nos señalan de que es una forma de vivir para ciertos grupos de personas, pero más allá de las causas, el hecho es de que cómo se están tratando esos derrames, cuáles son los efectos que van a tener a lo largo de los años, se estarán haciendo las recuperaciones de forma adecuada o no. A veces no indagamos más ahí y se dio en el mar, sí, genial, nos manifestamos en contra y demás, y mucho más cuando nos hablan de una empresa del tamaño de Repsol, ¿no? Pero bueno, particularmente yo invito a que investiguen a cada uno qué empresas están operando en la Amazonía. Tenemos un oleoducto en la parte norte del Perú que está diseñado para recopilar el crudo que se extrae de una cantidad de lotes, donde vayamos a ver cuáles son las empresas que están operando. Y la sorpresa va a ser de que ni siquiera se está alcanzando el máximo de operación de ese ducto, porque los contratos también están con algunos temas de renovación y hasta cierto punto no son ni siquiera sostenibles de forma económica para que empresas vengan a trabajar ahí. Probablemente yo creería que esa sería una de las causas, hasta por el hecho de por qué no se daría mantenimiento a estos ductos, que sin embargo están bajo el mantenimiento de Petroperú. Pero para cerrar con un poco de llamamiento a la conciencia sobre qué ha estado pasando ahí, otro de los incidentes sobre el caso del mar que particularmente me llama la atención es el hecho de que en enero de este año, una resolución que se publica del Tribunal de Supervisión, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, en la resolución 003 de este año, señala es que se está volviendo a retrotraer el procedimiento administrativo, ¿no? Que se vuelve a evaluar. Yo he escuchado esto de retrotraer esto. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué implica esta retroacción? Porque tal vez tenemos esa información, pero no todos logramos entender, al menos si tal vez no estás familiarizado con esta terminología o con estos procesos administrativos. Sí, justo es a donde iba, ¿no? Y bueno, lo que te dice la resolución es que se retrotrae el procedimiento administrativo, pero en medios de prensa tradicional y prensa alternativa he podido identificar de que se hablaba de que Repsol se está librando de una multa. Particularmente yo creo que esto es mucho clickbait. Estás llamando a que sí, vengan, visiten, revisen mi información. Porque si uno se pone a leer a detalle la resolución, cuando se habla de retrotraer y que es el hecho de el tercer punto de la parte resolutiva de la resolución, solo nos habla de la metodología que se ha seguido para dar la multa. Sin embargo, la primera parte lo que hace es confirmar la afectación de 12 zonas, producto del derrame. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no se está desconociendo el hecho de que ha habido una afectación. Lo que critica la resolución es una serie de procedimientos, incluso si uno lea más detalle, OEFA al momento que calcula la multa ha señalado que se estaban contando con ciertos especialistas y que no han trasladado la información en el informe final. Entonces son errores administrativos que hacen que el proceso vuelva a esa fase de volver a calcular la multa, donde se tenga toda la información disponible para que así el Tribunal de Fiscalización Ambiental termine o no por aprobar, por decirlo así, la resolución, o tal vez hasta evaluar los recursos que vaya a presentar la empresa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto y me parece bastante llamativo que una entidad del Estado como OEFA pueda cometer este tipo de errores a este nivel teniendo un caso tan mediático. Gato encerrado. Más que gato encerrado, me parece unos errores tan absurdos. O sea, hay gente incompetente, entonces. Hay que decirlo así. Hay gente incompetente. O hay gato encerrado o la gente que está trabajando ahí no sabe lo que está haciendo. Bueno, 3 cositas. Yo creo que si vamos a hablar de personal capacitado, debería decirse tanto en el sector privado, público y también de repente en el tema de comunicación.
porque también todos los errores que ha tenido Repsol, monumentales para que llegue a ocurrir esto, Por ambos lados, también diría yo. demanda una incapacidad técnica en el tema, ¿no? Y contando de repente con los financiamientos. Lo mismo se espera también de las entidades de fiscalización, que como bien señala la Paul, en esa resolución se indica que creo que son 2 informes que no se enviaron y por tanto vuelven a cero, de cero. Entonces, tan ágiles somos desde la entidad privada en apelar al tema administrativo, pero vuelvo a decir, qué bien capacitados están los asesores legales para hacer estas, de repente, retrotraer documentos, evaluar la parte administrativa, pero ¿dónde está el personal técnico que evalúa de repente la parte del plan de rehabilitación? Entonces, exijamos todo a ambas partes, ¿no? Sector público y privado, creo yo. Bueno, para aclarar ese lado, estaba hablando explícitamente de la resolución. Y chismecito de la resolución, también salió en la República, porque cito la República, dijeron que también, e incluso salió en el comunicado de EFA, que la secretaria técnica del tribunal que dio la resolución era esposa de un personal de seguridad y salud en el trabajo de Repsol. Entonces ahí puede que no haya sido de la República público eso, y UEFA sacó una nota diciendo que esta persona ha sido desvinculada por temas de intereses. Entonces, no creo que sea la causal, espero que no sea la causal, pero sale en la noticia. Pero hay conexiones, pues, hay conexiones. O sea, digo, si el esposo no conversa, no habla, le pregunta inocentemente de su trabajo, se le puede escapar, ¿no? Bueno, los conflictos de intereses siempre es algo que se tiene que manejar con sumo cuidado, porque hay un dicho, creo, que dice que no hagas algo que se vea mal, así tengas la mejor de las intenciones. Es cierto, Sí, pues. por experiencia personal. Y bueno, cerramos el capítulo. Sí, bueno, eso sería todo. Volver a llamar a la reflexión, revisar información tanto de ambos lados. Las responsabilidades siempre van a estar a todos los niveles y nosotros siempre seamos críticos, no caigamos en los clickbait que nos llaman a dar clic, ¿no? Y sobre todo hay que volver a evaluar, a revisar información y verdad, y me estaba olvidando de esto como última parte, el procedimiento administrativo como tal es la instancia a nivel en este caso EFA. Probablemente esto va a seguir por la vía judicial, donde ya trabaja el Poder Judicial. Lo que destacaba al inicio, si se determina después de la investigación que los errores estuvieron dados por el buque al momento de hacer el procedimiento de descarga, eso podría tener otro giro y la responsabilidad ya no podría caer directamente hacia Repsol, Sino al tercero. teniendo en cuenta que son 2 empresas. También hay otra de las cosas que hay que evaluar. Se pone interesante la novela. ¿Bajo qué régimen la empresa comercializaba con Repsol? Si Repsol era quien compraba el crudo o si la empresa era quien le vendía el crudo. Son términos que a veces hay que evaluar a mucho más detalle, pero podrían dar un giro completamente distinto a todo esto. A día de hoy lo único que sabemos es que el buque sigue internado en el puerto del Callao, esperando ser movilizado una vez que terminen todas las investigaciones y quién sabe qué información podremos encontrar más adelante. Y yo me gustaría cerrar para complementar a lo que acabas de mencionar, Paul, que cuando buscamos información en nuestras redes sociales, no solamente nos quedemos con el clickbait o con el, digamos, el headline que más llama la atención. Hay que buscar más fuentes de información, no solamente quedarnos con una sola, porque es común que haya desinformación con las redes sociales. Entonces hay que cuestionarlo todo, hay que buscar más fuentes de información, hay que darnos tal vez unos 5 o 10 minutos para buscar algunas mejores fuentes o fuentes un poco más confiables que me den algún tipo o la información que me la den con algún tipo de respaldo y no sea solamente una frase que se ha escuchado por ahí o que dijo esto, que dijo el otro, sino que sí tengan un respaldo de que se ha realizado algún tipo de investigación. Karen. Y yo para cerrar, nada más añadiría, y a todos los que nos oyen, es que los temas ambientales tienen un alcance bastante amplio, ¿no? Pensamos a veces que cuando hablamos del tema ambiental solamente perjudica un ámbito, pero como se dan cuenta, habla también del aspecto social, económico, legal y hasta político. E incluso el chismecito entra en el tema. Entonces, veamos, involucrémonos en el tema, sepamos, cuestionemos, pero también siempre al momento de querer ayudar, hagámoslo, como bien señalaron, desde fuentes confiables,
cuestionemos y de alguna manera siempre seamos críticos. También aprovecho en invitarles a una exposición que se está dando en el lugar de la memoria para quienes están en Lima. Nosotros como Causas Ambientales ya fuimos, nos pareció un contenido bastante resumido, pero si están por ahí y quieren aprovechar el lugar de la memoria y quieren hacer dos cosas a la vez. Lleven su gorrito porque es al aire libre, échense bloqueador, su gorrito, entonces, por favor. Y sobre todo, atentos a lo que suceda, porque aún, como bien señala Paul, esto se ha retrotraído, va a seguir, se va a adelantar, pero siempre haciendo la presión desde el lugar en el que estemos, y si es que podemos y tenemos la capacidad de investigar en el tema, bienvenidos sean, ¿no? Entonces, cuídense y nos vemos en otro episodio por mi parte. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente, chicos. Chao.